Bom dia, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma portugués. Bien, veamos. Bueno, vamos a revisar el pasaje de esta semana, ¿verdad? Que es Proverbios. En este caso, pues nos toca el versículo 5 y 6 del capítulo 3. Bueno, ayer introducíamos la frase. Vean, decíamos que esto es confíe en un Señor, confíe en un Señor. Bueno, en este caso quiero que sí tengamos en cuenta la pronunciación que practicábamos el día de ayer, pero que además de esto le pongamos lo que sería las sílabas tónicas que esa debe de llevar. Eh, la pronunciación, decíamos, es esta, ¿verdad? Confíe en un señor. Pero eh, nos vamos a centrar el día de ahora en ponerle un poquito de ritmo a la pronunciación. Eso con el propósito de entender dónde hay que hacer como énfasis en algunas sílabas de lo que serían las palabras en portugués. Eh, bueno, quizás lo voy a poner aquí mejor así. Y vamos a ir viendo la separación de las sílabas de la frase. Voy a alejar un poquito esto para que lo tengamos más en mente. La primera palabra tiene tres sílabas. La C, la O y la N es esta primera sílaba, con la nasalización respectiva para la N, con. Luego la FI es otra sílaba, como fi, y es la sílaba tónica. Y esta E es una sílaba más. Luego nu es otra sílaba y señor sería otra, bueno, esta tendría en realidad dos sílabas, siendo la sílaba tónica la segunda en este caso. Separando aquí la S. Bueno, aquí ocurre algo interesante y es que la N cumple dos funciones. O sea, por un lado hace la nasalización sobre la E y por el otro lado nos sirve para formar el sonido ña. Entonces, en realidad lo voy a poner así, pero parte de esta N también está ligada a lo que vendría siendo esa E. Una vez tenemos claro ahí cuáles son las sílabas, vamos a marcar cuáles son las tónicas. Entonces, en primer lugar, en esta palabra, fi es la sílaba tónica de esta palabra, es la que lleva la fuerza de voz. Luego, en la parte de ñog, aquí tendríamos la otra sílaba tónica. Entonces, ya estas palabras que tienen dos o más sílabas, debemos saber identificar en dónde se encuentra la sílaba tónica. Para eso nos sirve el alfabeto fonético internacional, porque nos da aquí, nos dice eso que está ahí, lo que sigue después del apóstrofo es la sílaba tónica. Ahora, aparte de darnos esa información, en las palabras monosílabas, cuando tenemos palabras monosílabas, las palabras monosílabas nos pueden ayudar a jugar un poco con los sonidos del portugués. Es decir, aunque en una palabra monosílaba tengamos nosotros un sonido fuerte o que la misma sílaba sea la sílaba tónica, por así decirlo, podemos variar su sonido. Por ejemplo, en la de confi, miren, confíi, confíi. Estamos hablando que las barritas que he pintado de amarillo, de amarelo, que hemos estado hablando de los colores, son sílabas débiles, que no tienen fuerza de voz. El stress, que se le dice en inglés, el acento, lo decimos en español, el acento sería en este caso en portugués, pues recae sobre la que está allí de color vermelho. Ahora, estas dos, la nu,
bueno, mejor dicho, en el caso de la de Z, aquí ya sabemos que es débil, pero nos queda en medio el D, o perdón, nos queda en medio el Señor, en este caso, confía en el Señor. Entonces, el nu, que es el, podemos jugar. Normalmente sería una sílaba tónica, nu, con fuerza. Lo veríamos así. Y podríamos decir, confía en un Señor, confía en un Señor. Si lo que queremos hacer es como el énfasis en el nu, que lleve, como que en español digamos, confía en el Señor, algo así, como esa fuerza en él. Pero con esa podemos jugar. Es decir, como no es una palabra principal, sino que es de esas palabras que sirven para hacer nexos, palabras como artículos en este caso, que más bien vienen a complementar la oración o a unirnos una parte con la otra, podemos nosotros mantener un sonido débil y dejar solo la fuerza de voz en las sílabas que lo tienen de acuerdo a palabras que sean de dos en adelante, de dos sílabas en adelante. Entonces, aquí podemos nosotros leer esto de dos formas. Podemos leerlo así como está ahorita, como confíe no Señor. Confíe en un Señor. Noten que el i, nu, sí llevaría todo como el mismo, la misma tonalidad, en el mismo nivel. Y, nu, sí. Y, nu, sí. Esa parte del centro, todo estaría bien. En el sentido de que está como regularizado el sonido, normalizado. Pero también, si mi intención fuese otra, puedo cambiar en eso y darle más potencia, darle más fuerza. Y entonces ahí diríamos, y no señor, y no señor. Tendríamos las dos maneras. Nosotros podríamos hacerlo manteniendo como el patrón de fuerza de voz, de stress, de acento en la palabra, o modificarlo. ¿Para qué sirve modificarlo? Para darle un poquito de más fluidez a lo que estamos hablando. Bien. Si dejamos los sonidos originales, lo que hacen los sonidos originales es darnos como una pausa. Bien, darnos una pausa o a veces hacer algún tipo de énfasis en esa parte. Pero eso ya es más el arte de la elocuencia que alguien quiera tener al momento de hablar. Si no, más normalizado sería eso. Confíe en un Señor. Confíe en un Señor. Bien, el día de hoy vamos a practicar entonces con la frase, pero van a tratar de darle esta tonalidad que acabamos de estarles explicando. Iniciamos bajito, subimos, mantenemos abajo en tres ocasiones y terminamos con un sonido fuerte en lo de ñoc, con fuerza. Bien, bueno, al escuchar su nombre, ¿verdad? Vamos a ir participando cada uno. Bueno, Alison, adelante, Alison, me indica si puede participar con nosotros. Un día. Bom dia. Bien, Confie no Senhor. bien, muy bien. Muy obrigado. Ariana Camila, sería su turno. Bom dia. Confia no Senhor. Muy obrigado. Muy bien, gracias. Carolina, Bom dia. Confie no Senhor. muy obrigado. Karen, buen día. Confía no Señor. Bien, bien. Levi, buen día. Bom dia, confie no Senhor. Bien, excelente. Y Mary, adelante. Bom dia. Confia no Senhor. Muy obrigado. Muy bien. Ahí estaríamos entonces con esta frase, ¿verdad? Y repito, hay que irnos acostumbrando donde hay una sílaba tónica porque ahí es donde hacemos como la fuerza de voz y pronunciamos mejor.
Les he estado sugiriendo también utilizar lo que vendría siendo transliteración. Si a veces en las transliteraciones lo que hacen es poner la sílaba tónica en mayúscula, como por ejemplo algo así, miren, como decirnos, mire, esto dígalo como con, así con, y aquí le ponen así, ti con fi, y la fi mayúscula nos indicaría, esa es la sílaba tónica. Entonces a veces hacen eso en algunas notaciones. La palabra señor sería algo así, mire, dígalo como un zin y luego diga la ñ, vea, pero así, ñoj, señor, que suene de esa manera, señor. La mayúscula en las transcripciones al español de los sonidos del portugués indicaría la sílaba tónica. A veces se utiliza esa notación. Bien, bueno, hasta acá eso y hemos estado hablando de los cores, pero hoy vamos a ir con un vocabulario, sí está relacionado. De hecho, en las siguientes clases vamos a decir, primero hoy vamos a ver los nombres vea, de las frutas y luego vamos a hacer el match con los cores, frutas y cores. Bien, bueno, vamos a ir entonces viendo uno a uno, ¿verdad? Les voy a ir poniendo aquí la transcripción de cada una de estas. Vamos a irlas estudiando y vamos a ir viendo también el vocabulario. La primera es de esas que decimos que son heterosemánticas. Es decir, que vamos a escuchar, vamos a leer algo en portugués que nos va a sonar a algo en español, pero que no tiene nada que ver con lo que nos parece en el español. Entonces, la primera que vamos a tener por acá es la de abacachi, abacachi, siendo en este caso la X, recuerden en el portugués, la X tiene varios sonidos, pero el más común es que nos suene, perdonen, la más común es que esta nos suene como una SH de la X. Entonces vamos a sonar esto como abacachi, abacachi. Y claro, ¿verdad? Cuando lo escuchamos, lo que pensamos es en el aguacate, ¿verdad? Es lo primero que se nos viene a la mente. Pero esta es la piña. En la piña ellos le llaman abacachi, abacachi. La siguiente es la amora, amora. En ese caso, ¿verdad? La amora se parece al español, solo que lleva la A al principio. Eh, es lo que nosotros le llamamos la mora. Ellos le dicen amora, amora. Es con una O corta en medio, no es como mo, sino mora, amora. Y vayan notando las sílabas tónicas. Vea, en abacashi está en la shi, ahí es donde va la fuerza de voz. Abacashi, abacashi, y en la de amora, amora, en la mo, ahí tendríamos la sílaba tónica. Eh, la siguiente, bueno, realmente nosotros creo que usamos esta palabra aquí. De hecho, aquí en nuestro país usamos otra, ¿verdad? Allí en español aparece como plátano, pero la verdad es que así le dicen en otros países a esta fruta, porque para nosotros el plátano es otra cosa. Vean, normalmente nosotros le decimos banano, o más comúnmente aquí en nuestro país le decimos a esto el guineo, que es el término que solemos utilizar. Pero la pronunciación, mire, va a ser banana, banana. Esta pronunciación, de hecho, se parece bastante a la pronunciación en inglés. Se parece mucho con la diferencia que en el inglés se utiliza ahí un sonido de schwa y aquí se utilizan dos A centralizadas para las últimas Ns A. Pero la NA de en medio es la que lleva la fuerza de voz. Entonces es banana, banana. Es una banana. Ahí estaríamos ya con tres de ellas. Vamos a ver la siguiente. Bueno, la voy a poner todas y luego vamos a practicar pronunciación. La siguiente es zreya. En este caso, recuerden que ese sonido
es como una Y suave, como cuando decimos el yin, ¿vea? Como cuando usamos ese G, ese sonido. Cereza, cereza. Es el sonido para la cereza. Y nótese que se usa ese símbolo para la J. En la J ahí se hace el cambio. Por ese sonido como que fuera una especie de Y más o menos. Cerella. Luego vamos con la siguiente. Esta pues es casi como en el español, suena bien parecido, solo que esta lleva algo en medio. Entonces vamos a decir frambuesa. Siendo, noten que esta E es la sílaba tónica. Fran, ahí llevamos una nasalización. Frambuesa, frambuesa. Y ahí es donde debemos hacer el cambio, el darle esa fuerza de voz sobre esa E, frambuesa. Noten también que aquí ya se comienza a aplicar lo de las O's en sílabas. Hemos visto las palabras que terminan con O, que las cambiamos por U, pero aquí noten que está la F, R, A, M, es una sílaba, la B, O es la otra sílaba, pero aquí la cambiamos por BU. Y es donde suena más parecido al español por ese cambio. Vean, la escritura sí cambia la O y en español usamos la U, pero el sonido en portugués es con bu también. Frambuesa. Esta ya la vimos como core, ya la vimos como color, pero es que se usa también porque es el color de la fruta. De ahí viene el nombre del color. La naranja. Así que cuando decimos naranja, estamos diciendo naranja, color y fruta también. Puede ser cualquiera de las dos cosas dependiendo del contexto. La siguiente es la limao. La limao. Esta es el limón. Podríamos confundirlo con la lima también, que de hecho en algunos países así se le llama, aunque hay diferencia, ¿verdad?, entre una lima y un limón. Pero el que está aquí, digamos que es la limao. Limao. Luego, esta es la manzana, ¿bien? Y esta lleva cedila. La cedila suena como S. Entonces vamos a decir masa, masa, con una A nasalizada. Masa, masa. Esa es la manzana, masa. Y vamos a la siguiente. En el caso de la siguiente tendríamos lo que para nosotros es una sandía. Esta la vamos a pronunciar como melancía, melancía, melancía. Esa es la sandía, melancía. Eh, Esa sí es bien diferente, ¿verdad? Nosotros le decimos arándano, pero en portugués es mirchilu, mirchilu, mirchilu. Esa R no necesariamente va a ser uvular. Podemos hacer como R suave, como mir chilu. Mir chilu. Recuerden que esa T con esa es como la SH. En realidad es la che, de la CH. Chi. De la TE, la regla de TE o TI, que suena como chi. La fresa. Esa es la morango. Morango. Hay una marca muy famosa de galletas que es Baduco. Baduco, normalmente esas galletas traen en portugués, porque como son de Brasil, traen en portugués los nombres de lo que son. Entonces van a ver que cuando se refieren a que son galletas de fresa, aparece la palabra morango. Morango, esa es la fresa.
Y podríamos pensar que eso es como la mora, vean, nos suena como que fuera mora, pero es diferente. Eh, y la siguiente es la pera. Esta es bastante fácil. Pera. La sílaba tónica, la primera. Pera. El durazno. Ese es interesante porque la palabra es un poquito diferente. Es bastante fácil porque solo es pesegu. Cambiamos la O por U. Pesegu. Y la última, pues, es casi como en español, solo que usamos una A centralizada y decimos uvas, con énfasis en la U, uvas. P. Entonces vamos a ir pronunciando ahorita como ejercicio de la clase lo que serían los nombres de las frutas. Vamos a decir abacachi, amora, banana, cereja, frambuesa, laranja, limão, maçã, melancia, mirtilo, morango, pera, percego y uvas. Bem, voy a ir al revés de cómo participaron anteriormente. Mary sería la primera en participar. Ok, abacate, amora, banana, cereja, frambuesa, laranja, limão, maçã, melancia, mirtilo, morango, pera, pêssego, uvas. Bien, muy obrigado, muy bien. Vamos a seguir entonces con la participación de Levi. Abacate, amora, banana, cereja, frambuesa, laranja, limão, massa, melancia, mirtillo, morango, pera, pesego, uvas. Excelente, bien, muy bien. Gracias ahí a Levi. Bueno, Karen, sería su turno. Abacate, amora, banana, cereja, frambuesa, laranja, limão, masa, melancia, mirtilo, morango, pera, pesego, uvas. Bien, muy bien. Vamos muy bien. Carolina. Abacate, amora, banana, cereja, frambuesa, laranja, limão, massa, melancia, mirtilo, morango, pera, pesego, uvas. Bien. Ariana. Abacaxi, amora, banana, cereja, framboesa, laranja, limão, maçã, melancia, mirtilo, morango, pera, pêssego, uva. Bien. Y Alison. Abacate, amora, banana, cereja, frambuesa, laranja, limão, maçã, melancia, mirtilo, morango, pera, pesego. La de uvas. No, Falta. no la podía ver. Sí, me imagino que está muy abajito. Pero es U- uvas. uvas. B. Bueno, entonces ahí estamos. Repito, el IPA nos puede ser muy útil para identificar sílabas tónicas. En este caso, pues marquemos acá. Recordemos que aquí en la shi habría sílaba tónica. En esta, en la mo. En esta na. Luego aquí en la re, seré, sereya. En esta es en la E. Frambue, frambue, frambuesa. Aquí es en larán, larán. Aquí es en mau, mau. Es la sílaba tónica. Esta es en la za, maza.
aquí tendríamos la sílaba tónica en za, maza. En esta, en la Z, aquí estaría la sílaba tónica, melanzi. En esta, en la shi, aquí en Irán, esta es en la P, y esta sería en la P. De estas se me escapó decirles, aquí hay un cambio en el sonido de la E. En la pera es una E abierta. Eh, pero en la de Pesegu es una E cerrada. Ese cambio se debe al apóstrofo circunflejo que la palabra tiene como diacrítico acá. Eh, Esa es la que hace el cambio entre el sonido de esta E y la que está abajo. Lo que hace el portugués cuando aparece el apóstrofo circunflejo es hacernos la vocal más cerrada. En ese caso se pasa de una E a una E, como del español. Ahí es donde debemos de hacer la diferencia entre decir pera, que es abierta, pera y pesecu. Pesecu. Es bien común que nosotros, por nuestra lengua materna, que es el español, digamos estas palabras con la misma E, como E del español. Pero donde hay que tener cuidado es con la pera, para que abramos un poquito más la boca y saquemos el sonido adecuado. Y la última, pues sería la de uva. En este caso, haciendo sonar acá lo que sería una U eh, con fuerza de voz. Entonces, cuando vemos el alfabeto fonético, donde aparece el apóstrofo, ahí indica, esa es lo que está para adelante, la sílaba tónica. ¿Ya? Y luego se suele separar por ese punto que vemos ahí. Ese punto indica, no, aquí termina la sílaba tónica y comienza una nueva sílaba. Así que por eso es importante saber leer la notación del IPA y nos ayuda a mejorar la pronunciación en lengua portuguesa para hacer fuerza o stress, que se le dice en el inglés, el acento sobre la sílaba adecuada. B. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Mañana llevamos la pausa, ¿verdad? De la semana y regresamos el día jueves. El jueves vamos a seguir con este ejercicio siempre de las frutas, pero vamos a agregarle lo de los jores. Entonces vamos a ver vocabulario de frutas mezclado con jores. Bien, bien. Nos quedamos hasta acá y decimos chao, hasta luego. Tchau, até Chao, logo. hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Bien.